Están por todos los lados, hay unos miradores de berrea muy bonitos y es una zona que también algún día deberíamos de visitar. Luego ya entraríamos en la sección que yo llevo y varios compañeros están por aquí, que es de la A66 hacia Madrid. Es una sección muy grande, muy dispersos los montes. Luego lo comentaré un poquito más despacio. Y luego ya estaría la sección occidental, que es donde nos encontramos, que es el gran núcleo de Urdes. Luego tenemos en la Sierra de Gata muchísimos montes y luego aquí en las zonas centrales de la provincia tenemos muchos montes de utilidad pública también en la zona de Monfragüe y sus zonas de influencia. Tenemos unos montes muy variados, dehesas, robledales, castañares, pinares y la verdad que es una suerte trabajar en esta región. Intentamos que sean sitios donde se haga una multifuncionalidad de actuaciones, como bien hemos hablado esta mañana. Y bueno, hay un libro que es este, lo tengo ahí en papel. Por desgracia ya se agotaron hace muchos años las ediciones en papel. Ha quedado un poco anticuado, pero está muy bien. Pero os lo podéis descargar en PDF por si queréis venir a alguna excursión, a alguna historia. Luego el catálogo de los montes de utilidad pública de Extremadura, en esa dirección. También está todo el registro de todas las... además están escaneados documentos desde que se crearon casi los montes, está muy bien. Y el acceso es restringido a los técnicos de la comunidad autónoma, pero bueno, supongo que si alguien quiere investigar, saber algo de estos montes, ahí podríais conseguir el acceso y os lo podríamos habilitar. Bueno, prácticamente de montes de utilidad pública ya voy a acabar de hablar. Voy a hablar un poquito ya de nuestra sección. Nosotros llevamos 68 montes de utilidad pública en las comarcas del Ambroz, la zona de Herbás, toda esa zona, el Valle del Jerte, que tenemos también 10 montes dentro del valle. Son las pocas zonas de bosque que quedan dentro del valle, porque está todo lleno de cerezos. La zona de la Vera, que tenemos muchísimos montes. En la Vera tenemos una particularidad, que los montes de utilidad pública están en la zona, digamos, de protección de cultivos. Aquí están los cultivos mayores de España de tabaco y de otros temas. Y todos estos montes protegen esos cultivos de la erosión. Sin embargo, en altura, como alguna gente supondría, no tenemos apenas montes. Sí tenemos el monte 45, que es la Sierra del Osar de la Vera, que es un monte de casi 5.000 hectáreas. Y ahí está la Reserva Regional de Caza de Cabra Montés. Es un monte muy interesante, pero es de altísima montaña. Y sin embargo, todos estos montes se desamortizaron y se vendieron. Y hoy son fincas particulares estas zonas, y sin embargo estas zonas ya son muchos montes de socios, con los problemas que hemos hablado de antes, montes de partícipes, que le llaman aquí en Extremadura, que es un nombre que a mí me gusta mucho también, le llaman montes de partícipes. Y todos estos montes de partícipes, por desgracia, la gestión es muy deficiente y tenemos problemas con ellos importantes, porque están desarbolados, porque presentan algunos problemas de erosión y más cosas. Luego, toda la zona de la Vera es muy bonito porque tenemos unos montes que son bastante llanos, tenemos buenos pinares ahí que sorprenden a mucha gente cuando los visita, unas masas mixtas de roble, de alcornoque, de pino, que sorprenden a mucha gente, y es una zona ideal para turismo. Es una zona ideal para pasear en otoño porque la Vera tiene la fama de las gargantas en verano, la alta montaña para los jóvenes, pero yo con muchos alcaldes de la zona estamos intentando que aquí se marquen rutas y aparte son montes totalmente multifuncionales, hay ganaderos, hay caza, tenemos apicultura, tenemos algunos resineros, una cosa muy residual, pero los tenemos y son montes que se utilizan mucho. Luego tenemos la zona de Monfragüe, que aquí tenemos un monte muy bonito, el 114 de Serradilla, que tiene una masa de pinar muy importante dentro del Parque Nacional. Y bueno, y la gestión es compleja. Y luego en la comarca de Villuercas, que es una de las zonas de orografía más bonitas de Extremadura, tenemos para mí el que es el monte más bonito de Extremadura, que es el monte Ventosillas, el monte 146, que son casi 6.000 hectáreas y es un monte un poco secreto, es monte propio de la Junta
y para mí ahí está del mejor monte mediterráneo que tenemos, unas masas de pinares que ahora estamos con 2 aprovechamientos casi de 50.000 esteros entre los dos. Es un monte que tiene ganaderos y que tiene muchísima caza mayor también. Hemos hecho unos miradores de berrea que os invito en otoño a ir a verlos porque es espectacular. Bueno, y ahora ya dejo de vender nuestra moto y me meto en... Bueno, ahí sería el listado de los montes que llevamos. Es muy compleja la gestión porque están muy dispersos, movernos de uno a otro. Tenemos 68 alcaldes. ¿Dónde está José Luis? Se ha ido. Si tenemos que hablar con los 68 alcaldes para explicarles lo que hacemos, pues casi pasa más de un año desde que hablo con un alcalde, repito, si cada semana se lo dedico a un monte, ¿no? Entonces, es verdad que tendríamos que tener una relación más fina con los ayuntamientos, pero es muy complejo, es muy complejo. Al final tenemos montes que los tratamos como por núcleos, por zonas, por comarcas, supongo que como todos vosotros, intentamos hacer una gestión que beneficie a todo. Bueno, a mí la charla sobre todo me dijeron que hablase de los 2 grandes incendios que ha habido en nuestra sección. Tuvimos la desgracia en el año 2020 de tener, en España fueron los 2 incendios estrella que hubo en 2020, uno nos tocó a nosotros y otro fue en Huelva. Este de 2020 pues fue en lo que llamamos nosotros la parte más alta de la Vera y salió del Valle del Jerte, que casi no le afectó, y saltó a la Vera y la mayoría que se quemó fue en la Vera. Y luego en el año 2022 tuvimos otro incendio que fue muy mediático porque si se llega a quemar Monfragüe como parecía que se iba a quemar la primera noche, hubiese sido una catástrofe nacional, vamos. Pero gracias a Dios, ahí el viento nos ayudó y ahora vais a ver. Bueno, y sobre todo, que este era un foro de quejarnos, me dijo a mí Enrique. Cuando tú vuelves de tus vacaciones el 30 de agosto, el 31, y te llaman que se han quemado... No me acostumbro a esto. El 27 de agosto acaba el incendio, el día 3 de septiembre, me parece que acaba controlado, que se han quemado 4.139 hectáreas en una zona en la que tú solo conoces 900 y pico hectáreas que son montes de utilidad pública, porque el resto son montes particulares, y prácticamente nunca has ido a esas zonas, y te dicen que en una semana tienes que tener una serie de proyectos redactados y enviados, pues es complejo. Porque además la declaración de emergencia el Ministerio lo hace muy rápido, pero luego el informe de afección me tarda meses, el Tajo me da los permisos 2 años después, luego me cambian las condiciones ambientales porque eran demasiado laxas y hay que apretar, y luego me autorizan los dueños de las fincas, por lo menos las fincas grandes. Yo, aunque me diga esta declaración de emergencia que yo puedo entrar y la resolución de que yo puedo entrar en las fincas porque lo declaran de utilidad pública, lo que es la restauración, yo prefiero hablar con los dueños y que me dejen entrar. Porque dentro de todas esas fincas grandísimas hay gente que le gusta más la administración y gente le gusta menos. Incluso gente que no le gusta nada la administración. Son fincas muy cerradas, en general en la Vera Alta, con caza mayor, de acceso bastante restringido, y tú te vas a meter allí a trabajar. Entonces, pues yo, como sé lo que va a venir luego, pido una serie de autorizaciones. Los agentes de allí de la comarca, el coordinador Alberto Pablos, y nos ayudan mucho porque ellos sí que conocen más el territorio. Nosotros, ya te digo, no conocemos exactamente el territorio. Os voy a poner ya el plano para que luego hablaremos de esto. Aquí hemos puesto una serie de paneles que Traxa preparó y que, como no han podido venir, pues me los pasaron. Luego les echáis un ojo. Y se nos tienen que ocurrir cosas a toda velocidad. Entonces, es una comarca inmensa, 4.000 y pico hectáreas, donde realmente montes de utilidad pública hay 900 y pico hectáreas. Entonces, realmente, el cómo plantear esto, al menos requiere un poquito de reflexión, ¿no? Que por la presión política que habéis sufrido muchos de vosotros y social, no nos da tiempo. Entonces ahí tenemos que tirar de nuestros conocimientos, de nuestro ingenio, para intentar hacer lo mayor posible en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno,
¿Qué problemas más gordos yo detecté en ese momento? Pues ya esta mañana he dicho algo, que primero el ministerio, que casi siempre es el más ágil, nos va a dar un dinero. Tenemos 2 empresas que van a trabajar con ese dinero. Luego, a la semana y pico, aparece la Junta de Extremadura, que las empresas del sector también les gustaría trabajar, y tú ya has diseñado la obra primera y la segunda, y ahora te dan la obra tercera y la cuarta. Y tú a lo mejor ya has programado una serie de actuaciones en una serie de sitios que, menos mal que fuimos bastante previsores y casi fuimos zonificando ya de antemano el tema, porque veíamos la... Pero si luego no te llega dinero, pues te quedas corto y no abarcas todo el perímetro del incendio. Pero eso es muy, muy complicado. Distintos organismos. La Confederación también aparece que se reserva todas las vaguadas para trabajar. Y empieza a haber problemas. Empiezan 5 obras en paralelo. Bueno, ¿qué os voy a contar? Las obras. Una de 250.000 euros, otra de 257.000 euros, otra de 299.000 euros, otra de 600.000, otra de tal. Bueno, en total 1.700.000 euros, que probablemente necesite yo dentro de 10 años y que nadie me dará. Pero bueno, con todo y con eso, le echamos mucho cariño y mucho trabajo, técnicos que algunos están aquí hoy, y empezamos a trabajar. En esas 4.100 y pico hectáreas tenemos desde altísima montaña, la mayoría, que tampoco hay muchas posibilidades de trabajar, hasta una zona intermedia de laderas, con unas pendientes fuertísimas, mayores que en las Urdes. Estás hablando de la cara sur de Gredos, que los pueblos están a 400 metros, y la Covacha son 2.400 o por ahí. O sea, tienes 2.000 metros de desnivel. Tenemos zonas de roquedos casi desarboladas, tenemos zonas de robledales donde casi no ha afectado el incendio, y ya te digo, de montes de utilidad pública nos afecta a 3, en total 971 hectáreas. Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Gran Talavia. El Ministerio dice que solo trabajemos en los montes de UP, la Junta ya te dice que lo abras a los montes particulares, la Confederación las vaguadas, y tú no conoces el territorio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no sé, pero lo hacemos, somos así, los técnicos de esto. Entonces, bueno, empezamos a hacer actuaciones y me voy a ir ahora un momentito atrás. Esta no sabía si poner al principio la última. Bueno, pues aquí yo he visto vídeos de todas estas cosas y yo tengo una serie de laderas que ir andando aquí, no sé, un ser humano tarda, en buena forma, tarda 1 hora y media, 2 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en 5 minutos? Pues se nos ocurre que en Extremadura podemos empezar a utilizar esta técnica y Traxa nos lo propone. Ellos ya lo han hecho en Galicia, lo han hecho en otros sitios y nos parece adecuado. Tenemos que localizar un par de sitios desde donde volar los helicópteros, tenemos que localizar dónde descargar la paja, tenemos que hacer una serie de pruebas a ver si los tiempos son los correctos y merece la pena, y tenemos a la mitad de la sociedad diciendo eso no vale para nada. Cuando yo creo que aquí se estaba trabajando 5 o 6 días después del incendio. Y no teníamos una paja preparada con semillas, ni mucho menos, porque además esta ladera es de un monte de particulares. Yo no sé si ese señor quiere que yo le eche allí semillas. Lo que sí que le puedes echar paja, que bueno, que le sujetará el suelo y algo hará. De hecho, los resultados son bastante positivos. Trasa tiene algunos estudios hechos que pues, nos los podían haber contado hoy. Y bueno, la verdad que esto no era tan caro si no contábamos el tema del helicóptero. Pero Extremadura tiene contratadas unas obras de vuelo para la extinción y como había un sobrante, pues en principio le hicieron helicópteros de Trasa y las primeras hectáreas de prueba nos costaron un dineral, pero luego ya empezó la cosa a coger forma y a mí me gustó mucho. Se volaron, a ver si lo puedo, luego ya Monfrau iré más rápido. Esto es que es interesante. En este plano, esa zona que hemos visto en negro sería esta. Esta se volaba desde Piornal y era bastante cerca y se tardaba muy poco en llegar a ella. Esta zona es el monte Aldeanueva de la Vera, que presenta unos problemas de erosión muy graves y está completamente desarbolado. Entonces este se volaba desde Jarandilla. Y bueno, la verdad que salió bastante bien la cosa.
y empezamos con el erimulching. Eso es una de las 5 obras. Yo era director de las 5 obras. Luego había una 6ª obra que era la Confederación y allí la dirigía la comisaria o no me acuerdo bien quién. Pero bueno, llegamos a este punto que empezamos a hacer cosas. Las dividimos en 2 cosas, las medidas para parar los efectos de un gran incendio, que lo sabemos aquí todos. Intentar parar la erosión y la pérdida de suelo. Y luego la segunda línea es intentar restaurar todas las infraestructuras que se han estropeado. Aquí hicimos lo del erimulching. Como veis, al final se volaron 145,9 hectáreas, que si multiplicas por 2, porque se hacía por fajas, bueno, pues casi batimos 300 hectáreas. Yo quedé contento. Habían pasado meses y se seguía allí viendo la paja, ha rebrotado bien la ladera, no se ven escorrentías fuertes y para mí fue una cosa muy buena. Luego me inspiré en Castilla y León, no sé qué incendio era, que hicisteis un montón de bermas. Yo no conocía casi ni el término berma. Entonces nosotros tenemos un monte en Aldea Nueva de la Vera que con retroaraña es un monte completamente casi desarbolado, ya os lo he anunciado. Entonces aquí es más ladera y aquí sí se podía actuar. Pero es un monte muy desarbolado. Entonces no podíamos hacer fajinas, no podíamos hacer barradas apenas, no podíamos hacer subsolados porque hay un bulldozer no se mueve, está todo lleno de rocas. Pues optamos por lo que también fue la primera vez que yo lo trabajé, por hacer bermas. Quedó muy bien. Luego va a haber más fotos. No sé si... Sí. Aquí veis la retroaraña trabajando. En esas bermas, como se hicieron unas zanjas muy buenas y la verdad que salió un suelo muy, muy interesante, pues en otra de las últimas obras pues decidimos poner 2000 árboles con jaulas y como se pone en Extremadura, porque ese monte, esa zona es bastante ganadera y tiene un aprovechamiento importante. Sí. Bermas son como unas zanjas muy profundas hechas con retroaraña o con la retro que puedas. Es una zanja, pero con 1 metro casi de anchura y 1 metro de profundidad, donde la erosión se detiene. Y hacíamos una berma cada 50 metros aproximadamente. Era una tarea cara, pero era una tarea bastante... El suelo era bueno, lo que pasa es que había muchísimas rocas. Es un monte completamente lleno de granito y la retroaraña tenía que estar esquivando roquedos continuamente. Pero quedó bastante bien. Luego vais a ver alguna foto y se aprovechó para plantar algunos árboles. Esto era llegar a un sitio que no tienes árboles, no tienes posibilidad de meter otra máquina y yo lo había visto, yo no sé si en el incendio de Arenas de San Pedro o de Pedro Bernardo, yo había visto que cada 50 metros en unas laderas con muchísima pendiente os habéis metido con cazo. Lleva el cazo. Luego se ve en alguna foto mejor. Luego, aquí tenemos, he hablado de una zona, bueno, está el incendio, lo mismo, es que tengo que volver al plano continuamente, lo siento. El incendio, esta zona alta, que también se quemó, es una zona muy llana. Ahí hay piorno, hay turberas, es una zona de alta montaña. Es la Sierra de Tormantos, la meseta de Sierra de Tormantos, que le llaman. Y ahí prácticamente no hicimos nada. Cuando esa meseta acaba y salen una especie de cascadas, como la que hemos visto esta mañana, hacia caer a las gargantas de la Vera, ahí fue donde la Confederación hizo un montón de diques. Pero hicieron muchísimos, hicieron alrededor de 400. Sí, de Tajo, con trasa. Luego os cuento una cosa de los diques. Bueno, ahí hicimos, porque luego ya empieza el agua a correr y ahí ya no se puede hacer un dique. Hay tantísima pendiente que eso no vale para nada. Luego se vuelven a hacer diques ya cuando te vas aproximando a las gargantas, gaviones. Todos fueron gaviones con su malla y con piedra del lugar. Y hicimos muchísimos. Yo el número entero, porque la mayoría los hizo Trasa con la Confe y yo no tengo los números, pero en nuestras obras también hicimos algunos. Bueno, todavía no he hablado de montes públicos casi. Ahora ya cuando llego a las zonas de monte público, que son como por aquí abajo, es esta zona del incendio, porque la capa está en morado, es los montes públicos. Este está desarbolado, que es lo de las bermas,
y estos dos, el monte Garganta la Olla y el monte Cuacos de Yuste. Cuacos de Yuste, aquí está el monasterio de Yuste.